Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que estamos estudiando, que es el libro de Deuteronomio, el último libro de la ley. Este libro que prácticamente nos ofrece toda una antología de los discursos de Moisés, que podemos considerarlo así, es una especie de, pues una despedida de Moisés al pueblo, donde él quiere dejar, pues, quiere afinar los detalles antes pues obviamente de su partida, ¿no? Y antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. El pueblo tiene en su contra que ha fallado, el pueblo tiene en su contra que ha sido rebelde y le ha costado muy caro, y es a través de este libro que Moisés pues busca hacer conciencia en el pueblo, busca hacer que el pueblo doble su corazón, doblegue su corazón delante de Dios, que ponga su vista en las leyes, sobre todo, como hemos visto, en los dos primeros mandamientos del Decálogo y en el gran mandamiento conocido también como el Gran Shema. Estos tres, es decir, los dos primeros mandamientos y el gran mandamiento, pues nos hablan de una adoración exclusiva a Dios. Y prácticamente sobre esto estamos en la etapa del segundo discurso de Moisés, donde este es el llamado principal, ¿no? Lo hace a través de generalidades. Y después va a terminar este segundo mensaje con algunas indicaciones ya más específicas. La sesión anterior hablamos de pues indicaciones o instrucciones específicas acerca de la adoración. Cómo tenía que hacer la adoración, dónde se tenía que hacer la adoración, ¿no? Hablábamos acerca del santuario, el santuario central, ¿no? Hablábamos acerca de cómo se tenían que presentar las ofrendas, los sacrificios, el apartar los diezmos, etc. Entonces, tenemos que caminar en este curso siempre con la vista puesta en que estamos reviviendo los sucesos de un pueblo que está al este de la frontera, de un pueblo que está listo para tomar la tierra prometida y que no puede cometer el mismo error que es la generación anterior. Dicho todo esto, haremos una breve oración y entonces entramos de lleno a lo que es ya nuestra sesión, la número 7 del libro de Deuteronomio. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Señor, Padre, de poder escudriñar tu palabra, de poder no solamente, Señor, analizar los datos, analizar las situaciones, sino también el que nos permitas muchas veces identificarnos, Padre, que nuestro corazón se identifica con el corazón de personas narradas en la Escritura, mi Dios, y que a través de ella, tú, Señor Padre, nos confrontas, nos animas, nos exhortas. Lo hacemos, mi Dios, con el único propósito, Padre, de ser mejores hijos. Y eso queremos, y queremos ser llevados de tu mano. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos entrando ya en lo que es nuestra séptima sesión de este curso que tengo aquí en mis manos, basado en el comentario Al este de la frontera de Roberto Lloyd, ¿no? Donde en este breve comentario, pero muy completo, llegamos a lo que es el capítulo 7, ¿no? El capítulo 7 ahora va a dar instrucciones específicas acerca del liderazgo en el pueblo de Israel. ¿Cómo deberá ser el liderazgo una vez que este pueblo entre a la tierra prometida? No nos cansamos de hacer la aclaración. Moisés no está dando una segunda ley, no está leyendo una ley reformada. Él está recordando la misma ley, la ley no ha cambiado, lo que cambió fue la generación. Una generación, los padres que pecaron, se rebelaron, se sublevaron en contra de Dios y en contra de Moisés, y pagarán el pecado con el precio de su muerte,
con el peregrinar por el desierto 40 años hasta que se extinga esa generación, con excepción de Caleb, de Josué. Pero vienen los hijos, aquellos de los que los padres habían dicho que iban a ser tomados como botín de guerra. Bueno, pues a ellos Dios les da la tierra prometida, pero es necesario que sepan, número uno, la historia. ¿Por qué están ahí? Porque muchos de ellos salieron muy pequeños de Egipto, ¿no? O muchos nacieron ya fuera de Egipto. Entonces, es importante en este libro recordarles su historia. Pero número dos, como lo hemos venido diciendo, las precauciones. Entonces, ya entendido este marco histórico y este marco de precaución, entonces vienen las instrucciones, llamémoslo así, específicas, particulares. Y hoy vamos a trabajar lo que sería prácticamente los capítulos 16 al 18 del libro de Deuteronomio, que nos hablan precisamente de instrucciones específicas acerca de cómo deberá ser el liderazgo en Israel. Es así entonces que no perdamos de vista que en la sesión anterior hablamos acerca de la adoración exclusiva, la adoración que debe de seguir cierto estándar, que nadie puede definir por sí mismo dónde se va a hacer o cómo se va a hacer o cuándo se va a hacer, sino que quedará establecido a la manera de Dios. Dios va a decidir dónde, el cómo y el cuándo, y establecerá el santuario central, establecerá las normas para sacrificios con los levitas, con los sacerdotes, con el sacerdocio arónico, va a establecer también las características de las ofrendas, etcétera. Y los cuándo, pues nos habla acerca de las fiestas, ¿no? Deuteronomio no habla mucho al respecto del día de reposo, del sábado, que se celebra cada semana. Y digo se celebra porque para el pueblo de Israel el sábado era una fiesta, ¿no? Más bien el libro de Deuteronomio se centra en las fiestas anuales y toma 3 fiestas de las 7 fiestas anuales que tiene el pueblo. Tomará 3 de ellas, que es la Pascua, que será la de los tabernáculos, ¿no? Y bueno, dentro de la misma Pascua está contemplado los panes sin levadura y las primicias. Me voy a ir en orden. Sería la Pascua, después vendría el Pentecostés y después vendría la fiesta de los tabernáculos, ¿no? ¿Por qué fue necesario aclarar esto? Porque la adoración es lo primero. La adoración es prioritaria, ¿no? Por eso es que ahorita que vamos a hablar acerca de las instrucciones para el liderazgo, si nosotros venimos leyendo el libro de Deuteronomio, tenemos que tener presente, debemos estar conscientes de que lo primordial, lo prioritario es la adoración a Dios, ¿no? Y aquí ya empezamos con una lección muy importante para nuestro caminar cristiano, porque nosotros podemos establecer proyectos, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, podemos tener algún proyecto, inclusive de corte espiritual. Quizá queremos hacer un proyecto acerca de capacitarnos en la iglesia o de capacitarnos en el hogar. Quizá papá quiere hacer un estudio con la familia una vez a la semana, un día en la noche o qué sé yo, ¿no? Y está bien, es bueno tener proyectos, pero no olvidemos que antes que los proyectos, antes que los planes, está la adoración. El propósito de ser iglesia, el propósito de ser pueblo de Dios es la adoración. Muchas veces cometemos el error de caer en la activitis y medimos el poder de una iglesia en base a sus actividades. Y entonces tuvimos el congreso, tuvimos el retiro con más de 100 personas, con más de 500 personas, y tuvimos a tal invitado o vino tal personaje. Y estamos tan concentrados en la logística, la mesa de inscripciones, en el material, los cuadernillos, qué sé yo, ¿no? Estamos tan metidos en eso que muchas veces perdemos de vista, perdemos la brújula del propósito de ser iglesia, que es adorar a Dios.
No quiero decir que todas estas actividades no deban de ser hechas, ¿no? Son importantes. ¿Por qué? Porque le dan dinámica a la iglesia. Pero en toda actividad, en un congreso, en un retiro, en una clase magistral, en una conferencia, en un seminario, siempre tiene que estar presente la adoración a Dios, porque esa es la esencia de ser iglesia. Dios ha levantado una iglesia que glorifique y que exalte su nombre. Y antes de pasar a toda la logística de organización, etcétera, primero tenemos que venir a nuestras rodillas y adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y tenemos que poner todo en oración. Es así que Moisés, ya que ha establecido lo primordial que es la adoración, ahora empieza a hablar acerca del liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que siempre exista una organización, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos un conjunto de personas. De repente hay personas que tienen como este espíritu un tanto anárquico, y dicen, pues no es necesario tener una autoridad, las personas somos autogestionables, ¿no? Bueno, sí podemos desarrollar una autogestión de manera individual, pero cuando ya estamos trabajando como grupo, siempre se vuelve necesario un liderazgo, un líder. Le quiero poner este ejemplo. Piense usted en una orquesta sinfónica. En una orquesta sinfónica tenemos a muchos músicos experimentados, músicos profesionales. Y sin embargo, al frente de ellos está un hombre con una batuta que solamente nosotros vemos que está moviendo las manos, ¿no? Y muchas veces estamos en el concierto y vemos a los violonchelistas con su arco atacar las cuerdas, desplazarse por el diapasón. Y vemos a los trompetistas accionar los pistones con su embocadura, ¿no? Vemos a los percusionistas golpeando los timbales, etc. Vemos a hombres en acción, pero vemos a un personaje adelante que solamente está moviendo una batuta, ¿no? Que parece que está espantando moscas. Eso es lo que a nosotros nos parece. Y vendría la pregunta, ¿qué tan importante es que este hombre esté al frente? Si bien lo podríamos quitar, y la orquesta con su profesionalidad lo podría hacer, ¿no? Podría tocar, ¿qué es? Porque vayan todos al mismo tiempo, pues les ponemos un metrónomo y lo podrían hacer. Y lo pueden hacer inclusive sin el metrónomo. Pero el punto no es ese. Tenemos que estar conscientes que lo que nosotros estamos viendo ahí en ese concierto es el producto final de una serie de trabajo que llevó semanas, donde ahí sí el director de orquesta desarrolló toda su capacidad y todo su potencial. En las semanas previas, el director de orquesta dio indicaciones de cómo quería que fuera el tiempo en tal pasaje, y aquí, por favor, quiero que todos vayan retrasando el tiempo, vayan frenando el tiempo, y aquí lo vamos a acelerar, y aquí yo quiero que los metales toquen más fuerte de lo que dice la partitura porque quiero lograr este efecto, etc. Y es en los ensayos donde se plasma el pincel, el cincel más bien, ¿no? Del director de orquesta, porque el trabajo es pesado, ¿no? Y lo que nosotros vemos ya en el concierto es simplemente el lienzo final de lo que el director ha trabajado, ¿no? ¿Por qué es importante el director? Porque él organiza todo el material que se presenta. Claro, con la ayuda de músicos profesionales, pero todos necesitan una organización, ¿no? Yo puedo tener un concepto de un volumen en la partitura o de una velocidad en la partitura, y mi compañero de junto puede tener otro concepto diferente. Necesitamos de alguien que nos guíe en un común acuerdo para que no terminemos defendiendo cada uno nuestro concepto de lo que debiera ser. Y eso pasa mucho en los grupos de personas, ¿no? Si nosotros tratamos de congregar a una iglesia sin líderes, tarde o temprano la iglesia se va a fraccionar. ¿Por qué? Porque llegarán a un tema en el que cada persona va a querer caminar de acuerdo al concepto que tenga de determinados temas. Y por eso es importante la organización.
Entonces, el pueblo va a recibir instrucciones, Moisés le va a dar instrucciones para que empiece todo este sistema de organización a través de los distintos grupos de líderes que vamos a ver hoy. Ese es el tema de hoy. El tema acerca de estas instrucciones de liderazgo está en razón de los distintos tipos de líderes o los distintos grupos de líderes que tendrá el pueblo. Y muchos comentaristas ven este pasaje que estamos comentando del segundo discurso de Moisés, estas instrucciones acerca del liderazgo, lo ven como una especie de una extensión del quinto mandamiento, ¿no? Es decir, la sesión pasada vimos todas las instrucciones específicas acerca de la adoración y muchos consideran que sigue siendo una extensión de la exhortación a los primeros 2 mandamientos del Decálogo, donde se habla de la adoración exclusiva a Dios. Estas instrucciones de liderazgo, muchos lo ven como la extensión del quinto mandamiento que habla de honrar al Padre, de honrar a nuestros padres, ¿no? Y digamos que aquí pareciera que se extiende esta honra, este respeto hacia las autoridades. Es así entonces que vendrán los primeros tipos de liderazgo, que serán los jueces y los oficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés va a empezar a tratar lo que podríamos llamar así como el poder judicial de la nación de Israel, ¿no? Empieza a determinar las características, empieza a describir cómo deberá ser el poder judicial, la esfera jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque son los encargados de tratar todos los conflictos de corte judicial. Ellos se van a encargar de todo lo que será la ley civil, la ley criminal, cuando alguien viole la ley, cuando alguien atente en contra de otro. Serán los jueces, serán los oficiales quienes se van a ocupar de esta área. Estos serán nombrados por los propios ciudadanos. Cada tribu va a nombrar los jueces, va a nombrar o va a seleccionarlos de entre los ancianos de cada tribu, ¿no? Y también van a elegir a los oficiales. Digamos que los jueces serán los ancianos elegidos que llevarán a cargo o llevarán a cabo los juicios, y los oficiales serán sus asistentes. Y entonces, pues la exhortación prácticamente del texto en el desarrollo, usted lo podrá ver con más calma en una lectura mucho más meditada, la exhortación a la justicia, la exhortación a juzgar con justicia. Iba a decir a reinar con justicia, pero no, porque no son reyes. A juzgar con justicia, ¿no? Y con derecho. Pero cuidado, yo me voy con mucho tiento cuando hablo de el derecho, ¿no? Porque nosotros hoy en la actualidad solemos hablar de un Estado de Derecho entendiéndolo más desde una perspectiva humanista. Pero aquí tenemos que entender un Estado de Derecho desde una perspectiva teocrática, ¿ok? No es el derecho del hombre por ser hombre, ¿no? Es el derecho de lo que Dios juzga que es correcto o incorrecto. Y entonces vamos a ver que la ley civil va a estar entrelazada con la ley religiosa, ¿no? Cosa que hoy en día hace mucho escándalo en esto que hemos llamado modernidad, o que ahora vivimos como postmodernidad. ¿Por qué? Porque nos hace escándalo el que lo civil se mezcle con lo religioso. Y pesa mucho en nosotros, pues obviamente el contexto histórico, donde la corrupción de la iglesia afectó el desarrollo del derecho civil, ¿no? Sin embargo, no podemos culpar a Dios de los errores del hombre, ¿no? De hombres que en nombre de la iglesia abusaron de sus puestos de poder y efectivamente afectaron pues los derechos de las personas, ¿no? Pero cuando nosotros leemos todas las advertencias y todas las indicaciones de Dios a través del Deuteronomio,
nosotros vemos que la perspectiva divina es muy superior inclusive a la perspectiva humanista que se dará ahí en la era de la Ilustración, con este famoso contrato social de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Y que generó pues todos estos movimientos humanistas, sobre todo estos, no entendamos el humanismo como este del Renacimiento del siglo XV, estamos hablando del humanismo como acción social que dio origen a los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, ¿no? Entonces, se habla mucho ahí acerca de la igualdad, se habla mucho acerca de la libertad, etcétera, ¿no? Pero todos estos derechos de igualdad, libertad, están en razón del hombre por el hombre mismo, ¿no? Aquí estamos hablando de un Estado de Derecho basado en lo que Dios define que es correcto o es incorrecto. Y eso es lo que a mucha gente le cuesta aceptar. ¿Cómo me dices que un Dios me va a decir lo que está bien y lo que está mal cuando yo tengo la capacidad de hacerlo? Bueno, número uno, no tenemos la capacidad de decidir lo que está bien o lo que está mal. Hoy estamos viviendo una crisis como la que se vivió en el tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces hoy cada uno trata de definir su estándar ético y moral. Y pues lo único que ha sucedido es que ha causado un caos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos la referencia en Dios, aquel que es perfecto, claro que tenemos seguridad de un estándar de, por ejemplo, bondad. Yo no puedo decidir en mi limitada humanidad lo que es bueno o lo que es malo, porque mi perspectiva humana es pobre, es corta, es finita. Pero aquel que es infinito, aquel que es omnisciente, aquel que es omnipresente, puede tener una perspectiva clara y obviamente correcta de lo bueno y lo malo. Y no solamente por sus capacidades, sino porque dentro de sus atributos, Dios no es bueno. Usted me va a decir, espérese hermano, ¿qué está diciendo? Sí, Dios no es bueno en cuanto a que tiene bondad. Dios es bueno porque Él es la bondad en su máxima expresión. Si Él es la bondad en su máxima expresión, claro que Él tiene la facultad para definir lo que está bien, lo que está mal. ¿Por qué? Porque Él es la máxima expresión de bondad. Entonces, lo que está sucediendo en la ley, en esta ley civil que está muy relacionada con la ley religiosa, es que la ley civil está descansando en los códigos morales de Dios, donde Dios es el que determina lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Y por lo tanto, toda la esfera de lo religioso lo vemos en la práctica de los sacrificios con los levitas, en la práctica de las fiestas anuales, etcétera, afecta a las demás esferas de la vida, la esfera comercial, la esfera social, etcétera, ¿no? Y es así entonces que también en este pasaje vamos a ver que los jueces y los oficiales van a ser advertidos acerca de el peligro de empezar a corromperse, mostrando favoritismos y aceptando sobornos, donde ahí la postura de Dios es muy enfática, que castigará severamente a todo aquel que juzgue con injusticia. Después se habla acerca de las infracciones y destaca una de las infracciones más perseguidas, más castigadas, pues será la idolatría, ¿no? Y de hecho el pasaje describe lo que será el proceso que se llevará a cabo con aquellos que practiquen la idolatría, ¿no? Donde la persona comete la infracción y entonces alguien lo denuncia, ¿no? Y entonces viene un proceso de investigación
en el que se requiere, en base a la ley civil que estamos viendo, se requiere de al menos 2 testigos, ¿no? Y estos 2 testigos estarán presentes en la investigación donde se dará un fallo y en el fallo se presentará la sentencia y la ejecución de la sentencia. Si la persona era hallada culpable, entonces debía ser lapidada, debía ser muerta con piedras, arrojándole piedras, ¿no? Y los testigos debían ser las primeras personas que tendrían que arrojar las piedras para asesinar al infractor, ¿no? Por cuanto eran los responsables de todo el juicio. ¿Por qué se hacía esto? Para evitar que surgieran testigos falsos, ¿no? Ok, tú lo acusas, si lo hallamos culpable, tú serás el primero que lo tendrás que apedrear. Perdóneme por ser específico, tú serás el primero que tendrás que reventar su cabeza con la piedra, ¿no? Algo muy fuerte, ¿no? De ahí que, por ejemplo, si nosotros volteamos hacia los evangelios, entendemos el problema que hubo cuando quisieron denunciar al Señor Jesucristo por sedición y por quererse autonombrar rey, ¿no? Y entonces cuando mandan a traer a los testigos falsos, pues resulta que en sus testimonios pues había muchas contradicciones. Hay otro ejemplo muy hermoso también en la Escritura, donde se trata de seguir este proceso. No es por idolatría, es por adulterio, donde hay una infracción, una mujer es sorprendida en adulterio y viene la denuncia. ¿Quiénes son los testigos? Nada más y nada menos que los mismos sacerdotes, que pudieron haber llevado a cabo la sentencia, el fallo, la sentencia y la ejecución, pero lo llevan esta mujer al Señor Jesucristo nada más con el ánimo de tentarle, de hacerlo quedar mal, ¿no? Y entonces Jesús apela a esta parte de la ejecución donde dice, ok, si ustedes han sido testigos, pues arrojen la primera piedra, ¿no? Ustedes son responsables por esto, están libres de pecado, arrojen la primera piedra, ¿no? Y es curioso porque estamos hablando de testigos de algo que sí fue real, o sea, ellos sí pudieron haber apedreado a la mujer. Pero note lo que el Señor Jesucristo establece en el fallo. Si alguno de ustedes está libre de pecado, adelante, tienen razón, la mujer fue hallada en pecado. Tienen razón, la ley establece que tiene que ser apedreada. Ustedes son los testigos. No dudo de su testimonio. ¿Me están preguntando por la sentencia? Sí, el fallo es, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La primera piedra. Y wow, ¿no? Porque pues viene una confrontación en el corazón donde pese a que la infracción era real, pues la situación del corazón es mucho más profunda. Note usted cómo Jesús no está haciendo a un lado la ley, no la está desechando, sino que la está regresando a su propósito original. Hay quienes dicen, le estaba dando una nueva orientación a la ley. No, Jesús no le da una nueva orientación a la ley, porque si Jesús tratara de darle una nueva orientación a la ley, tendríamos que decir que entonces la ley fallaba. No, la ley es perfecta y fue perfecta desde el propósito divino, desde que Dios creó la ley y compartió la ley y reveló su ley. La ley tenía un propósito que era llevar a las personas a la fe en Dios mismo. Pero muchos desviaron la ley hacia mandamientos de hombres. Y lo que Jesús está haciendo es tratar de llevar a las personas a Dios. Y lo vemos en el pasaje. Hombres que son confrontados, que se saben que son pecadores y que empiezan a tirar las piedras al suelo y empiezan a retirarse. Y una mujer que es perdonada. Recordemos, era una mujer pecadora que sí había sido sorprendida, pero
pero que es llevada a Dios, digámoslo así, reconciliada con Dios. No dejamos de preguntarnos dónde estaba el varón, ¿no? Porque de hecho, en la ley se debía de ejecutar primero al varón. Pero bueno, este es el proceso que normalmente seguían jueces y oficiales. Y también se daban casos sumamente difíciles, ¿no? Cuando los casos ya eran difíciles en extremo, entonces se acudía al santuario central que funcionaba como, digámoslo así, la Suprema Corte de la Nación de Israel, ¿no? Y ahí se presentaba el caso ante el juez, que en este caso era el sumo sacerdote de la descendencia arónica, quien con ayuda de los sacerdotes levitas, ¿no? Pues se hacía un tribunal donde se dictaban las sentencias. No era un tribunal de apelaciones, ya no era de ir a pelear el caso, ¿no? Era simplemente presentar el reporte de los jueces y oficiales y ya el juez dictaba la sentencia, la cual era inapelable. ¿Por qué? Porque todo el pueblo entendía que el fallo era de Dios, ¿no? Así como se lo acabo de comentar, la verdad es que parece un tanto intransigente, ¿no? Pero si lo leemos en el libro de Deuteronomio con toda la esencia del libro, vamos a ver que no es tan fácil levantar una denuncia, no es tan fácil levantar una acusación. Se hacía todo un trabajo de investigación y dentro de ellos los mismos sacerdotes consultaban a Dios para saber si había culpabilidad o no. No es como lo que va a pasar en el medievo, donde de repente, pues como decimos aquí en México, por mis pistolas, yo digo que mi vecina es bruja y voy y la acuso y llegaban los dominicos, se la llevaban a la Santa Inquisición y órale, a quemarla en la hoguera, ¿no? Y ni siquiera investigaban. No, sí, nosotros vemos dentro de las instrucciones que en el punto 3 que le estoy colocando acá, ¿no? En el punto 3 sí hay toda una investigación al respecto, ¿no? Y bueno, pues viene después lo que será el nombramiento del rey, ¿no? Estamos entrando ya prácticamente al capítulo 17, donde aquí ya no es tanto la esfera jurídica, sino más bien es la esfera administrativa, ¿no? Lo que sería algo muy parecido al poder ejecutivo, ¿no? Pero más con un tinte administrativo. Recuerde, Israel no era una democracia, el pueblo no tenía el poder era de Dios, pero Dios reinaba por medio de los jefes de tribus, lo que conoceremos también como jueces, ¿no? Sin embargo, pues Dios reconocía que algún día el pueblo iba a pedir rey, ¿no? Él está consciente que algún día el pueblo va a pedir rey. Nos recuerda el pasaje que tenemos en 1 de Samuel, donde ahí vemos ya al pueblo que a Samuel le pide rey. Samuel se indigna, se presenta delante de Dios, le dice al pueblo, lo que piden es incorrecto, pero a ver, consultaré a Dios, consulta a Dios. Y ahí Dios le dice a Samuel que va a levantar un rey, ¿no? Que le han desechado a él como rey, pero que les va a dar un rey. Aquí en Deuteronomio, digamos que ya Dios había previsto lo que va a suceder en 1 de Samuel. Nada más que en Deuteronomio no vemos ningún tipo de postura por parte de Dios en juzgar si era correcta o incorrecta la petición que hará posteriormente el pueblo, ¿no? Él simplemente prevé, que el pueblo hará esta petición y entonces, previendo esta solicitud, es que desde el Deuteronomio deja establecidas las instrucciones. Es el único pasaje de todo el Pentateuco que se habla de una monarquía. No lo vamos a encontrar en Éxodo, no lo vamos a encontrar en Levítico, en Números, mucho menos en Génesis, ¿no? Y entonces se empiezan a dar las instrucciones respecto a el rey, que debía ser elegido por Dios. Note usted la diferencia. Los jueces, los oficiales eran elegidos por las tribus, por el pueblo, pero el rey no. El rey debía ser elegido por Dios. Si nosotros lo vemos, Dios elige a Saúl, Dios elige
a David, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el que elegía. Oiga, hermano, oye, mi hermano, pero Saúl fue un mal rey, ¿no? Sí, porque Saúl fue desatendiendo a Dios durante su reinado. Podemos decir que le quedó grande la corona, ¿no? Que se perdió, se mareó, se enfermó de poder y perdió conciencia de Dios y empezó a hacer muchas cosas imprudentes. Pero Dios fue el que lo eligió. Aunque también, cabe decirlo, la gente se fue por la imagen de este hombre que, recordemos, era muy alto. Dice que siempre sobresalía su cabeza del resto de las personas, ¿no? Entendemos que era un hombre atlético o corpulento, ¿no? Y lo que Dios va a establecer ante la caída de de Saúl, es que va a contemplar a alguien que él también va a volver a elegir, pero la diferencia es que ahora el que va a elegir, es decir, David, tendrá un corazón por él, ¿no? Ese es el problema con el rey Saúl, por ejemplo, que sí fue elegido por Dios, pero que nunca tuvo corazón por Dios. Si usted lo ve, nunca vemos un pasaje, no vamos a encontrar un pasaje donde Saúl eleve una oración a Dios, donde veamos un momento en el que Saúl busca a Dios o se acerca a Dios, prefiere buscar mejor a una divina, ¿no? Pero bueno, previendo todas estas situaciones, Dios, desde el Pentateuco, empieza a dar instrucciones. Y es así entonces que Dios elige quién será el rey. A los hombres les tocará discernir la elección de Dios, ¿no? Esto lo va a hacer sobre todo con la ayuda de personajes que vamos a ver ahorita en todo este esquema de liderazgo, ¿no? El rey tenía que ser de Israel, no podía ser extranjero, ¿no? Y tenía que mostrar las siguientes conductas. No tenía que buscar poder militar, no tenía que tener como propósito el desarrollar el poder militar. El pasaje lo dice como no acumular caballos. Muchos piensan que acumular caballos se refiere a no acumular riquezas. No, la expresión de acumular caballos se refiere a tratar de buscar un poderío militar. Hay dos cosas por las cuales una persona trataba de buscar poderío militar. Acumular caballos es una sinécdoque que establece no solamente los caballos, sino los soldados, los jinetes que los montan, ¿no? Entonces, acumular caballos se refiere a que estoy acumulando ejército, ¿no? La otra es el hacer censos, el realizar un censo. Pero sobre todo estamos hablando de realizar un censo para medir el poder. Es muy diferente que yo haga un censo para simplemente saber cuántas personas están habitando en determinadas tribus o regiones. Y otra muy diferente es querer saber con cuánta gente dispongo, pues simplemente para pelear. De hecho, es lógico hacer un censo para saber con cuánta gente dispongo para salir a la guerra, sobre todo si alguien me viene a hacer la guerra, ¿no? Si alguien me declara la guerra, entonces yo como rey hago un censo para saber con cuántos varones de 20 años o más aptos para la guerra cuento, para empezar a hacer mis planes de guerra. Sería imprudente salir a la guerra sin hacer un plan de guerra. Pero si simplemente hago un censo, pues nomás para saber con quién cuento, con cuánto cuento, es como, disculpe usted, es como aquel muchacho que ahí está parado frente al espejo, que va al gimnasio y lo vemos parado frente al espejo y nada más está viendo su músculo, ¿no? Nada más está viendo su conejo, le llaman, ¿no? Donde vemos que es un mero acto de vanidad. No debía tomar muchas mujeres, ¿no? El rey no debía tomar muchas mujeres, sobre todo porque se acostumbraba en los reinados a los matrimonios, no por el acto de la bendición matrimonial, sino simplemente por establecer alianzas políticas. Yo me voy a casar con la hija de tal rey para que de esta manera yo haga una alianza con el rey de este pueblo que también es poderoso, etcétera, ¿no? Ahora sí, el rey no debía acumular bienes materiales. ¿Por qué? Porque el rey, al igual que cualquier persona del pueblo, el rey
debía aprender a depender totalmente de Dios. En la guerra, no acumulando poder militar. En lo político, no acumulando muchas mujeres, inclusive hasta en lo afectivo, no acumulando mujeres, y en lo material, no acumulando bienes, ¿no? Al contrario, debía entregarse a la ley de Dios. Él debía de tener una copia a la mano de la ley. Cuando el libro de Deuteronomio nos dice que el rey debía tener una copia de la ley, no se está refiriendo a todo el Pentateuco, ¿eh? O sea, en realidad el rey no tenía ahí el Génesis, ¿no? No tenía ahí las narraciones del Éxodo, la historia por ejemplo, de Génesis, la historia de Abraham, de José, o la historia del Éxodo, de las plagas. No, no, no. Esta instrucción está en razón de el Deuteronomio, el libro que estamos estudiando. Los reyes debían de recibir de mano de los escribas una copia de la ley del Deuteronomio, y era su obligación leerla todos los días, memorizarla, es decir, estudiarla, meditar en ella. ¿Para qué? Para no olvidar a Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer todos los días con nuestra Biblia, para no olvidarnos de Dios. Debía ser puesto, el rey debía ser puesto sobre el pueblo como una autoridad, pero él no se tenía que elevar sobre la gente de manera que abusara. Si usted analiza, por ejemplo, en estas características, entendemos por qué la caída de Salomón, ¿no? Es un hombre que empieza a acumular caballos, es un hombre que empieza a acumular mujeres, que se casa con la hija de Faraón para hacer la alianza política, que empieza a acumular muchos bienes materiales, y entonces viene la caída de su reinado. Si bien es cierto que usted y yo no somos reyes, no vivimos en un palacio, no tenemos un trono y no andamos ahí con nuestra corona y nuestro báculo, pues también debemos de tener en cuenta estas instrucciones, ¿no? Ya que la Biblia nos dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes de Cristo, pues no debemos de buscar poder, no debemos de buscar mujeres, no debemos buscar la acumulación de bienes. Al contrario, Pablo nos exhorta al contentamiento, al buen testimonio, etc. Note cómo podemos aprender de estas situaciones que directamente no aplican a nosotros en el sentido de que no somos reyes, pero la esencia de la enseñanza aplica en nosotros, por cuanto son situaciones que buscan tener un corazón correcto para con Dios. Viene el nombramiento de sacerdotes, de levitas, ya entrando el capítulo 18, que serán los líderes de la esfera religiosa. Ya vimos la esfera judicial, ya vimos la esfera administrativa, ahora viene la esfera religiosa, que recuerde, están muy entremezcladas, ¿no? Donde pues los levitas, descendientes de la tribu de Leví, ¿no? Trabajarán de la mano con los sacerdotes, que también son levitas, descendientes de la tribu de Leví, pero estos son descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, ¿no? Sus responsabilidades pues son ministrar, son ministradores o administradores, van a trabajar en la intercesión, también van a funcionar como jueces, pero sobre todo como consejeros militares, ¿no? Algunos de estos levitas transportarán el arca, bueno, no algunos, todos. Más bien lo que quiero decir es que nosotros podemos ver en las instrucciones, lo puede ver en el libro de Levítico, que algunos se encargarán del mobiliario, algunos se encargarán de las cortinas, algunos se encargarán del arca, ¿no? Y esto será de acuerdo a los hijos de Leví, es decir, a Gersón, a Coat y a Merari, ¿no? Estos levitas y estos sacerdotes pues van obviamente a bendecir el nombre del Señor a través de un trabajo pastoral, pero solamente los sacerdotes, los levitas descendientes de Aarón, van a servir delante de Jehová en los sacrificios al ofrecer las víctimas en sacrificio, los animalitos o estas ofrendas de grano, ¿no?
y también en la colocación del incienso, con todo lo que conlleva, ¿no? El mantener encendida el candelero, perdón, el cambiar constantemente los panes de la mesa, etcétera, ¿no? Estos levitas y estos sacerdotes habitaban en ciudades que eran apartadas para ellos, ¿no? Porque recuerden que ellos no recibían heredad. De la tierra prometida no iban a recibir una porción de tierra. La tierra sería repartida entre todos los hermanos y los levitas serían localizados en ciudades que sus hermanos apartarían para ellos, ¿no? Ellos habitarían en estas ciudades que sus hermanos apartarían para ellos y serían solventados a través de tomar parte de los sacrificios y los diezmos que presentaran sus hermanos, que es prácticamente lo que mencionamos en la sesión anterior, ¿no? Cualquier levita podía ir a Jerusalén de manera voluntaria, ¿no? Es decir, si yo era un sacerdote levita que estaba sirviendo en la tribu de Dan, por ejemplo, en alguna ciudad de la tribu de Dan, y yo quería ir a servir a Jerusalén, lo podía hacer. No era yo ni impedido ni obligado a hacerlo. Y bueno, vienen los profetas, ¿no? Este último grupo de líderes que no están relacionados con alguna esfera en particular, no están relacionados con la esfera jurídica, la administrativa, alguno podría pensar la religiosa. No realmente. Más bien estas serán algo así como, si me permite usted la comparación, los encargados de asuntos internos, ¿no? Esta corporación que regula las corporaciones que regulan. Es como la policía de los policías, ¿no? Donde ellos van a servir como intermediarios de la revelación especial, es decir, de la voz directa de Dios. Ellos van a comunicar la voluntad directa de Dios, ¿no? Y se van a desempeñar como autoridades de las autoridades, ¿no? Y el trabajo de ellos va a ser el de consejeros. Y dentro de esta consejería, muchos de ellos van a reprender las faltas que hagan los jueces, los oficiales, posteriormente los reyes. Vemos el trabajo de los profetas, sobre todo en la era de los reyes, de estos reyes que se desvían de los caminos del Señor, y aquí vemos el actuar de los profetas en su máximo esplendor, ¿no? Y también serán la voz de la conciencia de los sacerdotes, ¿no? Ellos van a funcionar como la voz de conciencia de las autoridades, ¿no? No que no se dirijan al pueblo, sí también se van a dirigir al pueblo, pero especialmente Dios los va a usar para hablar al corazón de todos aquellos que están en autoridad. Los israelitas podían conocer la voluntad de Dios, ¿no? Pero no lo tenían que hacer por medios paganos, es decir, por sacrificios de infantes, como lo hacían con el dios Moloch o el dios Quemos. No lo podían hacer por artes mágicas para persuadir a dioses. Se habla de la adivinación, se habla de la hechicería, etc. No, porque Israel está llamado a ser un pueblo santo, apartado para el Dios verdadero, y no podía imitar a otras naciones, y sobre todo la perversidad de otras naciones. ¿Cómo podía conocer Israel la voluntad de Dios? Por medio de los profetas. Y todo profeta tenía que venir del linaje israelita, es decir, no podía haber profetas extranjeros. Viene una advertencia de falsos profetas. Recuerde que es hasta el libro de Deuteronomio donde nosotros encontramos por primera vez el concepto de falsos profetas o falsos maestros, ¿no? Que nos dice, pues estos hablarán sus propias palabras, ¿no? Y los podremos identificar porque son un tanto presuntuosos en su actuar y van a promover el culto a dioses falsos. Van a alejar la adoración al Dios de Israel, a Jehová, esta adoración exclusiva, y la van a enfocar en dioses falsos. A diferencia de los verdaderos profetas que mostrarán humildad y que sus predicciones siempre se van a cumplir, ellos no van a centrar el mensaje en ellos mismos, sino que van a buscar que el mensaje
esté dirigido hacia la adoración a Dios. Ellos nunca van a perjudicar la relación de adoración entre el pueblo y Dios. Hoy tenemos que ver todos estos movimientos en las iglesias evangélicas donde se han levantado falsos pastores, falsos maestros, se hacen llamar profetas, donde hablan sus propias palabras, donde ellos siempre son el centro, son el centro del espectáculo, ¿no? Donde la gente los busca a ellos. ¿Por qué? Porque tienen palabras sanadoras, porque quieren ser tocados por ellos, porque su saco tiene poder y cosas por el estilo. Y los vemos en su manera de actuar muy presuntuosos. Se van a giras, piden camerinos, aviones de primera clase, etc. Y promueven el culto a dioses falsos, no dioses visibles como el caso de Quemos, como el caso de Moloch, de Astarte, de Astarot. No, pero son otro tipo de dioses como es el dinero, el amor al dinero, el amor a la fama, el amor a la comodidad. Y entonces promueven el culto hacia la vida hedonista dentro de las iglesias, hacia lo que le llamamos la teología de la prosperidad, que no sería una teología, perdón. No, una teología va mucho más allá de eso, ¿no? Pero es este culto a la prosperidad, ¿no? Y ven a Cristo y se acabarán tus problemas, etcétera. Y nos van alejando de la verdadera adoración a Dios. Si vienes a Cristo, no van a acabar tus problemas van a seguir. Pero la diferencia es que ahora los vas a poder enfrentar de la mano de Cristo, que va a traer una adoración profunda en tu corazón, ¿no? Eso es lo que haría un verdadero mensajero de Dios, un verdadero pastor o un verdadero ministro. Y bueno, mis hermanos, para terminar la sesión de hoy, preguntas para reflexionar. En el liderazgo que usted ejerce en su hogar, en su trabajo o en la iglesia, ¿qué hace cuando se presenta una situación incorrecta? Ahí usted de repente tiene que funcionar como juez, como oficial. ¿Qué hace cuando sucede una situación que no es correcta en casa con sus hijos, en el trabajo con alguno de sus empleados o en la iglesia con alguna persona que está a su cargo? ¿La deja pasar por alto o trata de juzgarla correctamente, justamente? ¿Cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo lleva a cabo esto? No es una tarea fácil, es horrible cuando de repente alguien que está a nuestro cargo falla y nosotros tenemos que reprenderles o disciplinarles, etc. Y muchas veces viene esta tentación a dejarlo pasar, ¿no? No nos gusta el encarar, no nos gusta el abordar, ¿no? Para disciplinar, y muchas veces preferimos darle la vuelta. Sin embargo, tenemos que juzgar, pero tiene que ser justamente, con la justicia de Dios, ¿no? Otros le pegan al otro lado y se vuelven muy legalistas y corren a la gente, etcétera. Y bueno, pues eso también causa mucho daño. La verdad es que juzgar rectamente es muy complicado y solamente se puede hacer de la mano de Dios, entregándonos a Dios. ¿Qué enseñanza le deja el cuidado a los levitas por parte de sus hermanos con respecto a los obreros cristianos? Hay mucha gente que trabaja para la obra del Señor y tenemos que aprender que es importante el sostén para estas personas. Y por favor, no me malinterprete el comentario, no quiere decir que ahorita voy a abrir la oportunidad para pedir algo. No. Gracias a Dios yo tengo mi trabajo. Gracias a Dios mi trabajo es remunerado con un sueldo. Dios es fiel y nunca me ha faltado mi sueldo. Mis jefes nunca me han faltado a mi sueldo, inclusive hasta en tiempos difíciles como lo fuera la pandemia, ¿no? Pero sí tenemos que estar conscientes que hay muchos misioneros, que hay muchas personas que de repente están trabajando y a veces hasta tienen que poner de su bolsillo. ¿Qué enseñanza nos deja el cuidado hacia los levitas para con aquellos que también están trabajando y que muchas veces no tienen la dicha, como su servidor, de recibir un sueldo, ¿no? ¿Está usted alerta acerca de posibles predicadores falsos o da usted oídos a todos por igual? De repente me topo con muchas personas que sí asisten a la iglesia, pero también consumen el Enlace TV y
la infinidad de sitios en YouTube, ¿no? Etcétera. Y muchas veces no tienen el olfato fino para reconocer algunas situaciones que les pueden alejar de la verdad del Evangelio, ¿no? De la verdad de la buena nueva en Cristo Jesús. Entonces es importante que usted examine qué es lo que está consumiendo, qué es lo que sus oídos están recibiendo. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho en verdad por el favor de su atención. Damos gracias a Dios ya por esta séptima sesión. No me resta más que hacer una oración y pues si Dios lo permite, vernos en nuestra próxima sesión, lo que sería ya la octava sesión del libro de Deuteronomio. Le pido por favor que siga usted leyendo este maravilloso libro, mayor detalle, para que usted pueda disfrutar todo esto que englobamos, ¿no? Que generalizamos, usted lo pueda ir ya desmenuzando en mejor manera. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Señor Padre, de poder escudriñar tu palabra. Qué importante es el liderazgo, mi Señor, y vemos la importancia que tú le das al establecer todos los estatutos al respecto. Señor, te pedimos que en nuestras vidas suceda lo mismo, Padre, que podamos caminar en liderazgo, no solamente siendo líderes, sino también sabiendo respetar y honrar a los que son nuestros líderes. Y si nosotros estamos ejerciendo un liderazgo, Padre, que podamos hacerlo de manera recta, de manera justa, no basados en nuestra justicia, mi Dios, sino en tu justicia, porque tú eres la justicia, tú eres la bondad, tú eres el amor pleno. Te damos gracias porque eres bueno, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano, que Dios le bendiga y recuerde, lea la Biblia y entréguese a Cristo.